Welcome to my channel. Vete de aquí. Yo no te invité. El grito de Lucía llenó mi sala. Yo estaba de pie, con la mano sobre el respaldo de la silla, frente a la mesa que había preparado desde las 5 de la mañana. Era su cumpleaños. Las velas estaban encendidas. Los platos humeaban. Todo olía a las enchiladas verdes que tanto le gustaban. Pero cuando intenté sentarme, ella me miró como si yo fuera una extraña en mi propia casa. ¿Qué haces?, me preguntó con esa voz fría que ya conocía. Nadie te llamó. Esta es mi fiesta. Miré a mi hijo Diego. Estaba sentado junto a ella, los ojos clavados en el plato. No dijo nada. Los otros invitados se quedaron en silencio. Un silencio denso que se extendió por toda la sala. Yo seguía de pie, con el delantal puesto, con 14 horas de trabajo hundiéndome los hombros. No era la primera vez que Lucía me apartaba, pero esta vez lo había hecho delante de todos. En la mesa que yo preparé, en la casa que era mía. Solté el respaldo de la silla. Di un paso hacia atrás. Lucía volvió a hablar, ahora con tono dulce, dirigiéndose a sus invitados. Perdonen la interrupción. Ya saben cómo son las suegras. Siempre queriendo estar en medio de todo. Hubo risas. Y yo seguía ahí, sintiendo que el piso se abría bajo mis pies. Caminé hacia la puerta. Cada paso me costaba más que el anterior. Llegué hasta la entrada. Puse la mano sobre la manija. El metal estaba frío. Y entonces me detuve. Algo dentro de mí se encendió. No fue rabia. Fue algo más profundo. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y cuando los abrí, ya no era la misma mujer que estaba a punto de salir de su propia casa con la cabeza agachada. Pero para entender lo que hice en ese momento, necesito contarles cómo llegué hasta aquí. Mi nombre es Ofelia Méndez. Tengo 64 años. Y esta es mi casa. Nací en un pueblito a 2 horas de la ciudad. Éramos 7 hermanos. Yo era la mayor. A los 15 años ya sabía cocinar, lavar, planchar y cuidar niños. Mi madre decía que yo había nacido con manos de oro. A los 18 conocí a Roberto. Era albañil. Fuerte, callado, trabajador. Nos casamos 3 meses después. Al año nació Diego. Mi único hijo. Mi niño de ojos oscuros que se aferraba a mi dedo como si fuera lo único que existía en el mundo. Roberto trabajaba de sol a sol. Construía casas, levantaba muros. Éramos pobres, pero éramos felices. Cuando Diego tenía 6 años, Roberto murió. Fue un accidente en la obra. Un andamio que se derrumbó. Y en cuestión de horas, el hombre con el que yo había soñado envejecer ya no estaba. Me quedé sola, con un niño de 6 años. Sin dinero. Sin trabajo. Empecé a lavar ropa ajena. Luego a planchar. Después a cocinar para fiestas. Trabajaba 18 horas al día. Mis manos se llenaron de callos. Pero Diego nunca se quedó sin comer. Nunca faltó a la escuela. Con el tiempo, ahorré. Dólar tras dólar. Guardaba cada moneda en una lata de café. Y cuando Diego cumplió 10 años, compré esta casa. No era grande, pero era mía. La pinté yo misma. Arreglé las goteras. Planté flores en el jardín. Cada rincón de esta casa tiene mi sudor, mi esfuerzo, mi vida entera. Diego creció aquí. Celebramos sus cumpleaños, sus graduaciones. Yo lo crié sola. Lo crié bien. O eso creía. Cuando Diego cumplió 35 años, conoció a Lucía. Ella tenía 32, el cabello largo, la risa fácil. La primera vez que la vi, pensé que era bonita, educada, inteligente. Diego estaba enamorado. Y yo me alegré. Me alegré porque mi hijo había encontrado a alguien. Porque ya no estaría solo. Se casaron 6 meses después. Fue una boda sencilla, en el jardín de esta casa. Yo cociné para todos. Lucía me abrazó ese día y me dijo: gracias, Ofelia. Eres la mejor suegra que alguien podría pedir. Y yo le creí. Al principio, todo parecía perfecto. Lucía venía a visitarme los domingos.
Traía flores. Me ayudaba con la comida. Me preguntaba cómo había sido mi semana. Diego parecía feliz. Más feliz de lo que lo había visto en años. Yo pensaba que finalmente tendría la familia que siempre había soñado. No solo mi hijo. También una hija. Alguien con quien hablar. Alguien que me hiciera compañía cuando Diego no estuviera. Qué equivocada estaba. 6 meses después de la boda, Diego vino a verme. Era un martes por la tarde. Yo estaba regando las plantas del jardín. Mamá me dijo, necesito hablar contigo. Me sequé las manos en el delantal y lo miré. Tenía esa expresión que ponía cuando era niño y había hecho algo malo. ¿Qué pasa, hijo? Lucía y yo estamos buscando departamento, dijo. Pero los precios están muy altos. Y con mi sueldo apenas nos alcanza para lo básico. Asentí. Sabía que la vida estaba difícil. Todo estaba más caro. Los alquileres, la comida, los servicios. ¿Y? Pregunté. Pensamos que tal vez podríamos quedarnos aquí contigo. Solo por un tiempo. Hasta que juntemos para el depósito de un lugar propio. Me quedé callada, mirando a mi hijo. Al niño que había criado sola. Al hombre que ahora me pedía ayuda. ¿Cómo iba a decirle que no? Claro, dije. Esta es tu casa, Diego. Siempre lo será. Lucía llegó 2 días después con 3 maletas. Diego traía 4 cajas. Me dijeron que solo sería por 3 meses. Máximo 6. Les di mi habitación. La más grande. La que tenía el baño propio. Yo me mudé al cuarto pequeño, el que antes usaba como bodega. Es temporal, me decía a mí misma mientras acomodaba mis cosas en el nuevo espacio. Son solo unos meses. Pero los meses pasaron. Y ellos seguían ahí. Al principio, Lucía era amable. Me ayudaba con los platos. Me preguntaba si necesitaba algo del mercado. Hasta cocinaba de vez en cuando. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron comentarios pequeños. Sutiles. Ofelia, ¿siempre dejas las ollas ahí? Es que estorban un poco. ¿No crees que sería mejor si pusiéramos la mesa del otro lado? Se vería más moderno. Ay, ese mantel ya está muy viejo, ¿no? Yo tengo uno nuevo que traje. Podríamos usar ese. Yo asentía. Movía las ollas. Cambiaba la mesa de lugar. Guardaba mi mantel. Después vinieron los cambios más grandes. Un día llegué de hacer las compras y encontré que Lucía había movido todos los muebles de la sala. La mecedora de madera que Roberto me había regalado cuando nació Diego ya no estaba. ¿Dónde está mi mecedora?, pregunté. Ah, esa cosa vieja, dijo Lucía sin levantar la vista del teléfono. La puse en el garaje. No combinaba con nada. Compré un sofá nuevo. Mucho más bonito. Ya verás. Sentí un nudo en la garganta. Pero no dije nada. La mecedora de Roberto terminó cubierta de polvo en el garaje. Después fue la cocina. Lucía dijo que necesitaba renovarla. Que los azulejos estaban feos. Que el fregadero estaba muy rayado. Diego contrató a un albañil. Cambiaron todo. Pusieron azulejos grises. Un fregadero de acero. Alacenas blancas. Yo no reconocía mi propia cocina. Se ve increíble, ¿verdad?, me dijo Lucía. Ahora sí da gusto cocinar aquí. Pero ella nunca cocinaba. Yo seguía siendo la que preparaba el desayuno, la comida, la cena. La que lavaba los platos. La que limpiaba. Los meses se convirtieron en un año. Y ellos seguían sin buscar departamento. Un día me atreví a preguntar. Diego, ¿ya vieron algún lugar? Mi hijo me miró incómodo. Mamá, está difícil. Los precios siguen subiendo. Además, Lucía dice que aquí estamos bien. ¿Qué para qué gastar en renta si podemos ahorrar? Ahorrar. Esa era la palabra que usaban. Pero yo no veía que ahorraran nada. Lucía se compraba ropa nueva cada semana. Diego cambió su carro. Salían a cenar los fines de semana. Mientras tanto, yo seguía trabajando. Lavaba su ropa. Cocinaba para ellos. Limpiaba sus desórdenes.
Y poco a poco, me fui haciendo invisible en mi propia casa. Ya no me preguntaban si quería ver tal programa en la televisión. Solo lo ponían. Ya no me avisaban si iban a llegar tarde. Simplemente no llegaban. Ya no me incluían en sus planes. Yo era la que abría la puerta cuando llegaban. La que calentaba su comida. La que se quedaba despierta esperando. Pero nadie me veía. Un día, Lucía invitó a sus amigas. Eran 4 mujeres que no conocía. Llegaron riendo, con botellas de vino, con música alta. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando una de ellas entró. ¿Tú eres la mamá de Diego?, me preguntó. Sí, respondí. Ah, qué bueno que Lucía te tiene aquí para que le ayudes con la casa, dijo. Qué suerte tiene. Me quedé callada, mirando cómo se servía agua del refrigerador y salía de nuevo a la sala. ¿Que yo le ayudaba a ella? Esta era mi casa. Mi casa. Pero ya nadie lo recordaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama, mirando el techo, escuchando las risas que venían de la sala. De mi sala. Risas de mujeres que no conocía, bebiendo vino en copas que yo había lavado esa mañana, sentadas en muebles que yo no había elegido. Me levanté a las 3 de la madrugada. Fui a la cocina. Las botellas vacías estaban sobre la mesa. Los platos sucios apilados en el fregadero. Migas de pan por todo el piso. Manchas de vino en el mantel nuevo que Lucía había comprado. Empecé a limpiar. En silencio. En la oscuridad. Como siempre. Cuando terminé, ya eran las 5. Me preparé un café y me senté junto a la ventana. Afuera estaba empezando a amanecer. Las primeras luces del día se colaban entre las cortinas que Lucía había cambiado el mes anterior. Cortinas grises que hacían que todo se viera más oscuro. Tomé mi café despacio, mirando el jardín que yo misma había plantado. Las rosas que crecían junto a la cerca. El limonero que había sembrado cuando Diego era pequeño. Esos árboles me conocían. Esas flores sabían quién las había cuidado todos estos años. Pero adentro de la casa, yo era una extraña. Lucía se despertó cerca del mediodía. Llegó a la cocina en pijama, con el cabello revuelto, bostezando. ¿Ya hiciste café?, me preguntó. Sí, está en la cafetera. Se sirvió una taza. Se sentó en la mesa. Revisó su teléfono. ¿Limpiaste todo lo de anoche?, preguntó sin levantar la vista. Sí. Qué bueno. Mis amigas dejaron un desorden horrible. Tomó un sorbo de café. Oye, Ofelia, hoy voy a salir con unas compañeras del trabajo. Vamos a ir de compras. Vuelvo en la noche. Déjale algo de cenar a Diego, ¿sí? Que no se vaya a quedar con hambre. No me preguntó si yo tenía planes. No me preguntó si necesitaba algo. Solo me dio órdenes. En mi propia casa. Está bien, dije. Lucía terminó su café, se levantó y se fue. Ni siquiera puso la taza en el fregadero. La dejó ahí, sobre la mesa, con el círculo de café marcado en la madera. Yo lavé la taza. Como siempre. Diego llegó del trabajo a las 7. Venía cansado. Se quitó los zapatos en la entrada y se dejó caer en el sofá. ¿Qué hay de cenar, mamá?, preguntó. Pollo en mole. Tu favorito. Perfecto. Me muero de hambre. Le serví. Se comió 2 platos. No preguntó por Lucía. No preguntó cómo había estado mi día. Solo comió, vio la televisión y se fue a dormir. Yo me quedé en la cocina, lavando platos, limpiando la estufa, guardando lo que sobró. Cuando terminé, eran casi las 10 de la noche. Fui a mi cuarto. El cuarto pequeño. El que antes era bodega. Las paredes todavía tenían marcas de donde solían estar los estantes. La ventana era chica. Apenas entraba luz. Me senté en la cama. Miré alrededor. Todas mis cosas estaban apretadas en ese espacio. Mi ropa en un closet pequeño. Mis fotos en una caja porque ya no había dónde colgarlas. Mi mecedora en el garaje. Mi cocina renovada sin preguntarme. Mi sala llena de muebles que yo no había elegido. ¿Qué me quedaba de mi casa? Me acosté. Cerré los ojos. Pero no pude dormir. Los meses siguieron pasando.
Y con cada mes, yo me iba haciendo más pequeña. Lucía empezó a invitar a más gente. Sus amigas, sus compañeras de trabajo, primos lejanos. Gente que yo no conocía entraba y salía de mi casa como si fuera un hotel. Un sábado llegó su hermano con su esposa y sus 2 hijos. Niños pequeños que corrían por toda la casa, gritando, tirando cosas. Rompieron un florero que había sido de mi madre. Uno de esos floreros antiguos de cerámica pintada a mano. Son niños, me dijo Lucía cuando le mostré los pedazos. No lo hicieron a propósito. No seas tan dramática. Yo junté los pedazos. Los guardé en una bolsa. Los tiré a la basura. Y no dije nada más. Cada vez que me quejaba, Diego me decía lo mismo. Mamá, no exageres. Lucía solo está tratando de que la casa se vea mejor. Mamá, entiende. Ella también vive aquí. Tiene derecho a cambiar cosas. Mamá, no seas tan sensible. Son solo muebles. Solo muebles. Solo paredes. Solo cosas. Pero para mí no eran solo cosas. Era mi vida. Eran los recuerdos de 30 años. Era el hogar que había construido con mis propias manos cuando todos me decían que no iba a poder sola. Y ahora me lo estaban quitando. Pedazo por pedazo. Una tarde, Lucía estaba hablando por teléfono con alguien. Yo estaba en la cocina lavando verduras. Ella estaba en la sala, pero hablaba tan fuerte que podía escuchar cada palabra. Sí, es un fastidio, decía. Pero es gratis. No pagamos renta, no pagamos luz, no pagamos nada. Solo tengo que aguantar a la vieja. Se rió. Ya sé. Pero Diego dice que todavía no tenemos suficiente dinero ahorrado. Así que tengo que hacer como que todo está bien. Se me cayó el cuchillo de las manos. Hizo un ruido seco contra el fregadero. Lucía no se dio cuenta. Siguió hablando. Siguió riéndose. Yo me quedé ahí, con las manos mojadas, mirando el agua correr. ¿Así me veía ella? ¿Como algo que había que aguantar? ¿Como el precio que tenía que pagar por no pagar renta? Esa noche, cuando Diego llegó, intenté hablar con él. Hijo, necesito decirte algo. ¿Qué pasa, mamá? Creo que ya es tiempo de que busques tu propio lugar. Ya pasó más de un año. Ustedes dijeron que serían solo unos meses. Diego frunció el ceño. Mamá, ya hablamos de esto. Está difícil. Pero es que yo... Me detuve. No sabía cómo decirlo sin sonar egoísta. Sin sonar como la suegra amargada que todos describen. Es que esta es mi casa, Diego. Y siento que ya no tengo espacio. No tienes espacio. Diego levantó la voz. Mamá, esta casa es enorme. Tienes tu cuarto. ¿Qué más quieres? Mi cuarto era la bodega, Diego. Pero es un cuarto. Y además, nosotros ayudamos con los gastos. Yo pago el agua, la luz, el gas. Sin nosotros, ¿cómo ibas a pagar todo eso? Me quedé callada. Tenía razón. Desde que ellos llegaron, yo ya no pagaba los servicios. Diego lo hacía. Y con mi pensión apenas me alcanzaba para mis gastos personales. Olvídalo, dije. No es nada. Mamá, no te pongas así. Entiendo que a veces es complicado convivir. Pero somos familia. Y la familia se apoya. Sí, la familia se apoya. ¿Pero quién me apoyaba a mí? Las semanas siguieron pasando. Y yo seguía haciéndome más pequeña. Más invisible. Ya no cocinaba lo que yo quería. Cocinaba lo que Lucía pedía. Ya no veía mis programas en la televisión. Veía lo que ellos ponían. Ya no invitaba a mis amigas. Porque Lucía siempre tenía gente en la casa y no había espacio para las mías. Carmen, mi vecina, venía a visitarme de vez en cuando. Era una mujer de mi edad, viuda también, que vivía sola en la casa de al lado. Habíamos sido amigas durante años. Un día vino a tomar café. Se sentó en la cocina conmigo. Miró alrededor. ¿Cambiaste la cocina?, me preguntó. Lucía la cambió. Ah. Carmen tomó un sorbo de café. ¿Y tú qué opinas? Me encogí de hombros.
Está bien. Más moderna. Carmen me miró con esos ojos que me conocían demasiado bien. Ofelia, ¿estás bien? Sí. ¿Por qué? No lo sé. Te veo diferente. Más callada. Más triste. Estoy cansada, nada más. ¿Cansada de qué? Si ya no trabajas como antes. Era cierto. Desde que Diego y Lucía llegaron, yo ya no lavaba ropa ajena. Ya no cocinaba para eventos. Ellos me habían dicho que ya no era necesario. Que ellos me mantenían. Que yo ya podía descansar. Pero no era descanso lo que sentía. Era inutilidad. Carmen, ¿alguna vez has sentido que ya no importas? Le pregunté de repente. Ella dejó la taza sobre la mesa. Todo el tiempo, dijo. Desde que enviudé. Desde que mis hijos se fueron. A veces siento que solo estoy aquí ocupando espacio. Esperando a que algo pase. O a que nada pase. Asentí. Sabía exactamente a qué se refería. Pero Ofelia, continuó Carmen, una cosa es sentirse sola cuando estás sola. Y otra muy diferente es sentirse sola cuando hay gente a tu alrededor. Eso es peor. Porque significa que estás rodeada de gente que no te ve. Sus palabras se me clavaron en el pecho. Estaba rodeada de gente que no me veía. Mi hijo vivía en mi casa, pero no me veía. Mi nuera dormía bajo mi techo, pero no me veía. Yo estaba ahí, cocinando, limpiando, existiendo, pero nadie me veía. ¿Y qué hago?, le pregunté a Carmen. Ella suspiró. No lo sé, amiga. Ojalá lo supiera. Esa noche, Lucía anunció que iba a hacer una cena. Una cena grande. Para su cumpleaños. Voy a invitar a toda mi familia, dijo emocionada. Mis papás, mis hermanos, mis primos. Y también a mis amigas del trabajo. Va a ser una fiesta increíble. ¿Cuánta gente?, pregunté. Como 20 personas. Tal vez 25. 25 personas. En mi casa. ¿Y quién va a cocinar?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ay, Ofelia, tú cocinas delicioso. ¿Me harías el favor? Sé que es mucho trabajo, pero nadie hace las enchiladas verdes como tú. Me sonrió. Esa sonrisa dulce que usaba cuando quería algo. Por favor. Es mi cumpleaños. Acepté. Por supuesto que acepté. Porque eso era lo que yo hacía. Decir que sí. Complacer. Hacer que todos estuvieran contentos, aunque yo me quedara exhausta. Lucía me dio una lista. Una lista larga de todo lo que quería para su cumpleaños. Enchiladas verdes, arroz rojo, frijoles charros, guacamole fresco, pico de gallo, 3 tipos diferentes de salsas, tortillas hechas a mano, y un pastel de 3 leches que, según ella, yo hacía mejor que cualquier pastelería. ¿Tienes dinero para todo esto?, le pregunté. Ay, Ofelia, tú sabes que Diego y yo estamos ahorrando. ¿Tú podrías poner para la comida? Luego te pagamos. Luego te pagamos. Esas 3 palabras que nunca se cumplían. Saqué dinero de mi pensión. $200. Era casi todo lo que me quedaba para el mes. Pero era el cumpleaños de mi nuera. Y yo quería que fuera especial. Todavía tenía esa esperanza tonta de que si yo era amable, si yo daba más, si yo me esforzaba más, ella empezaría a verme. A respetarme. A quererme un poco. Fui al mercado sola. Compré todo lo de la lista. Los jitomates más rojos. Los chiles más frescos. El pollo más tierno. Los aguacates perfectos. Cargué las bolsas de regreso a casa. Me dolían los brazos. Me dolía la espalda. Pero no importaba. Llegué a casa y empecé a preparar todo. Eran las 3 de la tarde del día anterior a la fiesta. Lucía estaba en la sala, viendo televisión, con las uñas recién pintadas. ¿Necesitas ayuda?, me preguntó sin levantar la vista de la pantalla. No, tranquila. Yo puedo. Qué bueno. Es que me acabo de hacer las uñas y no quiero arruinarlas. Pasé toda la tarde cocinando. Toda la noche. Lucía se fue a dormir a las 11. Diego ni siquiera llegó a cenar. Estaba trabajando tarde, según me dijo por mensaje. Yo seguí ahí, picando cebolla, hirviendo pollo,
moliendo chiles. Mis ojos ardían. Mis manos olían a ajo y cilantro. Los pies me dolían de estar tanto tiempo de pie. A las 2 de la madrugada terminé con las enchiladas. Las puse en el refrigerador. Limpié la cocina. Y entonces empecé con el pastel. El pastel de 3 leches era complicado. Había que hornear el bizcocho, preparar la mezcla de leches, dejar que se remojara bien, hacer el merengue. Era un proceso largo, pero yo lo había hecho 1000 veces. Para el cumpleaños de Diego cuando era niño. Para las fiestas de la familia. Para cada ocasión especial. Metí el bizcocho al horno. Me senté en la mesa de la cocina. Esperé. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared. Ese reloj que había comprado en el mercado cuando me mudé a esta casa. Ese reloj que había visto a Diego crecer. Que había marcado cada momento de mi vida aquí. Me serví un vaso de agua. Miré alrededor. La cocina ya no se parecía a la mía. Los azulejos grises. Las alacenas blancas. Todo tan frío. Tan impersonal. Antes esta cocina era amarilla. Un amarillo suave, como el sol de la mañana. Roberto la había pintado cuando nos mudamos. Decía que quería que yo cocinara en un lugar alegre. Un lugar lleno de luz. Ahora todo era gris. El horno sonó. Saqué el bizcocho. Lo dejé enfriar. Preparé la mezcla de leches. Vertí todo sobre el pastel. Lo metí al refrigerador. Eran las 4:30 de la madrugada. Subí a mi cuarto. Me acosté con la ropa puesta. Cerré los ojos. Pero no pude dormir. Mi mente daba vueltas. Pensando en todo lo que todavía me faltaba hacer. El arroz. Los frijoles. Las tortillas. El guacamole. A las 5 me levanté. Me cambié de ropa. Volví a la cocina. Empecé con el arroz. Luego los frijoles. Puse música bajita en la radio. Canciones viejas que solía escuchar con Roberto. Canciones que me recordaban tiempos más simples. A las 8 de la mañana, Diego bajó a desayunar. Buenos días, mamá. Llevas mucho tiempo despierta. Un rato. Se sirvió café. Se sentó en la mesa. Miró todo lo que yo había preparado. Se ve delicioso. Lucía va a estar feliz. Eso espero. Mamá, gracias por hacer todo esto. Sé que es mucho trabajo. Asentí. Esperé. Esperé que dijera algo más. Que me preguntara cómo me sentía. Que notara las ojeras bajo mis ojos. Que viera que llevaba casi 15 horas cocinando sin parar. Pero solo terminó su café, se levantó y se fue a bañar. Lucía bajó cerca del mediodía. Venía arreglada, con el cabello suelto, maquillada. ¿Ya está todo listo?, preguntó. Falta el guacamole y las tortillas. Pero lo demás está hecho. Perfecto. Los invitados llegan a las 6. Quiero que todo esté en la mesa a las 6:30. Está bien. Ah, y Ofelia, una cosa. Se acercó y bajó la voz, aunque no había nadie más en la cocina. Cuando lleguen mis papás, ¿podrías no estar dando vueltas por la sala? Es que me gusta recibir a mis invitados con tranquilidad, sin interrupciones. Me quedé mirándola. Sin interrupciones. Como si yo fuera una interrupción en mi propia casa. ¿Dónde quieres que esté?, pregunté. No sé. En tu cuarto. O aquí en la cocina. Pero solo sal cuando te llame para servir la comida, ¿sí? No dije nada. Solo asentí. Lucía sonrió. Gracias, Ofelia. Sabía que ibas a entender. Se fue a la sala. La escuché hablando por teléfono, riéndose, emocionada por su fiesta. Yo me quedé en la cocina, preparando guacamole, moliendo aguacates, picando cilantro, exprimiendo limones. A las 5 de la tarde empecé con las tortillas. Las hacía a mano, una por una. La masa entre mis dedos. El comal caliente. El olor del maíz llenando la cocina. Hice 40 tortillas. Mis manos estaban cansadas. Los dedos me dolían. Pero seguí.
porque tenía que estar todo perfecto. A las 6 empezaron a llegar los invitados. Escuchaba las voces desde la cocina. Risas. Saludos. El sonido de la puerta abriéndose y cerrándose. Lucía recibía a todos. Yo podía escuchar su voz, alegre, agradecida. ¡Qué bueno que vinieron! Pasen, pasen. Esta es mi casa. Bienvenidos. Mi casa. Esas 2 palabras me atravesaron el pecho como agujas. Me quedé en la cocina, terminando los últimos detalles, poniendo todo en las fuentes, adornando los platos. A las 6:30, Lucía asomó la cabeza por la puerta. Ya está todo listo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Empieza a sacar la comida. Empecé a llevar las fuentes a la mesa, una por una. Las enchiladas, el arroz, los frijoles, las salsas, las tortillas. Cada vez que entraba al comedor, los invitados me miraban como si yo fuera parte del servicio. Nadie me saludó. Nadie me preguntó mi nombre. Lucía estaba sentada en la cabecera de la mesa. En mi lugar. En el lugar donde yo siempre me sentaba. El lugar desde donde yo había visto a Diego crecer. Desde donde había compartido miles de comidas con Roberto. Pero ahora era de ella. Terminé de poner toda la comida en la mesa. Volví a la cocina. Me quedé ahí, de pie, mirando por la ventana que daba al comedor. Viéndolos comer. Viéndolos reír. Viéndolos disfrutar de la comida que yo había preparado con mis propias manos. Diego estaba sentado junto a Lucía. Se veía feliz. Más feliz de lo que lo había visto en meses. Lucía levantó su copa. Quiero hacer un brindis, dijo. Todos se callaron. Gracias por venir a celebrar conmigo. Gracias por compartir este momento en mi casa, con mi familia. Mi casa. Mi familia. Yo ya no existía. Los invitados aplaudieron. Chocaron las copas. Siguieron comiendo. Me quedé en la cocina, sentada en un banquito junto al fregadero, mirando el piso. Las lágrimas querían salir, pero las contuve. No iba a llorar. No iba a darles esa satisfacción. Pasó media hora. Los platos ya estaban casi vacíos. Lucía volvió a la cocina. Ya puedes sacar el pastel, me dijo. Saqué el pastel del refrigerador. Era hermoso. Perfecto. Con el merengue blanco y esponjoso. Lucía había comprado velitas con el número 32. Las puse sobre el pastel. Las encendí. Llevé el pastel al comedor. Todos empezaron a cantar. Las mañanitas. La canción que yo le cantaba a Diego cada cumpleaños cuando era niño. Pero ahora la cantaban para ella. Puse el pastel frente a Lucía. Ella sonrió. Cerró los ojos. Pidió un deseo. Sopló las velas. Todos aplaudieron. «Córtalo, córtalo», gritó alguien. Lucía tomó el cuchillo. Cortó el primer pedazo. Lo probó. «Está delicioso», dijo. «Ofelia, hiciste un trabajo increíble». Todos voltearon a verme, como si apenas se dieran cuenta de que yo estaba ahí. «Gracias», dije en voz baja. «Sírveles a todos, ¿sí?», me dijo Lucía. Empecé a cortar el pastel, a servir los platos, a pasarlos uno por uno. Nadie me daba las gracias. Solo tomaban sus platos y seguían conversando. Cuando terminé, conté los pedazos que quedaban. Quedaban 6. Uno para cada persona en la mesa. Justo lo suficiente. Había hecho el pastel perfecto. Había calculado las porciones exactas. Pero no había apartado una rebanada para mí. Volví a la cocina. Me senté. Escuché las risas. Las conversaciones. El ruido de los tenedores contra los platos. Me sentía vacía. Tan vacía como los platos que ellos estaban llenando. Pasaron 2 horas. Los invitados seguían ahí. Comiendo. Bebiendo. Riendo. Yo lavé todos los platos sucios que se iban acumulando. Limpié las salpicaduras en la estufa. Guardé lo que sobró de comida. A las 10 de la noche, decidí que ya era suficiente. Estaba cansada. Exhausta. Quería irme a mi cuarto. Acostarme.
desaparecer. Pero antes de irme, quise sentarme. Solo un momento. En mi propia mesa. En mi propia casa. Salí de la cocina. Caminé hacia el comedor. Todos seguían ahí. Había una silla vacía. Solo una. Al final de la mesa. Me acerqué. Puse mi mano sobre el respaldo. Iba a sentarme. Solo un momento. Solo para sentir que todavía pertenecía a algún lugar. Y entonces escuché su voz. Vete de aquí. Yo no te invité. El grito de Lucía llenó el comedor. Todos se quedaron callados. Todas las miradas se clavaron en mí. Yo me quedé congelada. La mano todavía sobre el respaldo de la silla. El corazón golpeándome en el pecho. Lucía me miraba con furia. Con desprecio. Como si yo fuera basura. ¿Qué haces?, me preguntó con voz fría. Esta es mi fiesta. Yo decidí quién viene y quién no, y tú no estás invitada. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Las voces a mi alrededor se convirtieron en un zumbido lejano. Podía ver las bocas de los invitados moviéndose, pero no escuchaba nada. Solo el latido de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Miré a Diego. Estaba sentado ahí, con el tenedor a medio camino entre el plato y su boca, completamente inmóvil. Sus ojos me encontraron por un segundo, solo un segundo, y luego los bajó. Los bajó como si no pudiera sostener mi mirada. Como si verme le doliera. O peor aún, como si verme le avergonzara. Esperé. Esperé que dijera algo. Que se levantara. Que le dijera a su esposa que esta era mi casa. Que yo había cocinado cada plato que estaban comiendo. Que había gastado $200 de mi pensión. Que llevaba 18 horas trabajando para que esta fiesta fuera perfecta. Pero no dijo nada. Lucía seguía mirándome con esos ojos fríos. Esperando. Disfrutando el momento. Saboreando mi humillación como si fuera parte del postre. Una de sus amigas, una mujer de cabello corto que había llegado con una botella de vino, carraspeó incómoda. Miró su plato. Otro de los invitados, un hombre mayor que debía ser el padre de Lucía, tomó su copa y bebió despacio, evitando mirarme. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Ni siquiera me miraron con compasión. Solo con incomodidad. Como si yo fuera la que estaba haciendo algo malo. Como si yo fuera la que había arruinado la fiesta. Solté el respaldo de la silla. Mis dedos temblaban. Todo mi cuerpo temblaba. Pero no de miedo. No de tristeza. Algo más profundo estaba despertando dentro de mí. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Di un paso hacia atrás. Luego otro. El sonido de mis zapatos contra el piso de madera resonaba en el silencio absoluto que había caído sobre el comedor. Lucía sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero yo la vi. La vi perfectamente. Era la sonrisa de alguien que acaba de ganar. De alguien que sabe que tiene todo el poder. Se volvió hacia sus invitados y su expresión cambió completamente. Ahora era dulce, comprensiva, casi compasiva. Perdonen este momento tan incómodo, dijo con voz suave. Ya saben cómo son las personas mayores. A veces se confunden. Pierden un poco la noción de las cosas. Mi suegra es una mujer maravillosa, de verdad, pero últimamente ha estado un poco desorientada. Pobrecita. Hay días en que parece que no entiende muy bien dónde está o qué está pasando a su alrededor. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Cada una más pesada que la anterior. Desorientada. Confundida. Pobrecita. Estaba diciéndoles a todos que yo estaba perdiendo la cabeza. Que era una vieja senil que no entendía las cosas. Y lo peor de todo es que algunos de ellos asintieron. Asintieron con esa expresión de falsa compasión que la gente pone cuando hablan de alguien que ya no está completo. Debe ser difícil para ti, dijo una de las invitadas, una mujer joven con aretes grandes. Cuidar de alguien que está perdiendo la memoria. ¡Qué carga tan pesada! Es complicado, respondió Lucía con un suspiro dramático. Pero es familia. Uno hace lo que tiene que hacer. Aunque a veces es agotador. Hay días en que tengo que repetirle las cosas 5 o 6 veces. Y otras veces se pone necia, insiste en cosas que no son ciertas. Pero bueno, es parte del proceso.
Dicen que es normal a esta edad. Me quedé ahí, de pie, escuchando cómo hablaban de mí como si yo no estuviera presente. Como si yo fuera un mueble. Un objeto sin sentimientos. Sin dignidad. Diego seguía sin mirarme. Seguía con los ojos clavados en su plato, empujando los restos del pastel de un lado a otro con el tenedor. Caminé hacia la cocina. Cada paso me costaba un esfuerzo enorme. Sentía las piernas pesadas, como si estuviera caminando dentro del agua. Como si todo mi cuerpo estuviera luchando contra una corriente invisible que quería arrastrarme. Llegué a la cocina. Me apoyé contra el fregadero. Las manos me temblaban tanto que tuve que agarrarme del borde para no caerme. Cerré los ojos. Respiré hondo. El aire entraba entrecortado, doloroso. Detrás de mí, en el comedor, las conversaciones habían regresado. Ya se habían olvidado de mí. Ya habían pasado a otro tema. Escuchaba risas. Escuchaba el tintineo de las copas. Todo había vuelto a la normalidad. Como si nada hubiera pasado. Como si yo no importara. Abrí el grifo. Dejé que el agua corriera sobre mis manos. Estaba fría. Tan fría que me dolía. Pero me gustaba ese dolor. Me hacía sentir que todavía estaba viva. Que todavía podía sentir algo. Miré por la ventana. Afuera estaba oscuro. Las luces de la casa de Carmen estaban encendidas. Podía ver su silueta moviéndose detrás de las cortinas. Probablemente estaba preparándose para dormir. Sola en su casa. Sin nadie que la humillara. Sin nadie que la hiciera sentir que no valía nada. Por primera vez en mucho tiempo, envidié su soledad. Cerré el grifo. Me sequé las manos en el delantal. El mismo delantal que había usado toda la noche. Estaba manchado de salsa, de harina, de todo lo que había cocinado para esa fiesta que ni siquiera era mía. Escuché pasos detrás de mí. No tuve que voltear para saber quién era. Conocía esos pasos. Los había escuchado toda mi vida. Mamá, dijo Diego en voz baja. No respondí. Seguí mirando por la ventana. Mirando las luces de la casa de Carmen. Deseando estar en cualquier lugar menos aquí. Mamá, no te pongas así, continuó. Su voz sonaba cansada. Molesta. Como si yo fuera la que estaba causando problemas. Lucía no quiso ofenderte. Es solo que esta es su fiesta. Su cumpleaños. Tiene derecho a decidir quién se sienta en la mesa. Me volteé lentamente. Lo miré. A mi hijo. Al niño que había cargado en mis brazos. Al niño que había criado sola después de que su padre muriera. Al niño por el que había trabajado 18 horas al día. Al niño por el que había renunciado a todo. ¿Su fiesta? Pregunté. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. En mi casa. Diego suspiró. Se pasó la mano por el cabello. Ese gesto que hacía cuando estaba frustrado. Mamá, ya hablamos de esto. Esta casa es de todos ahora. Nosotros vivimos aquí. Pagamos los servicios. No puedes seguir actuando como si fuera solo tuya. Las cosas cambiaron. Tienes que aceptarlo. Tienes que adaptarte a la nueva dinámica familiar. Lucía y yo somos un matrimonio. Somos una unidad. Y cuando ella toma una decisión sobre la casa, sobre las reuniones, sobre cualquier cosa, yo la apoyo. Así funcionan las relaciones. Así funciona el matrimonio. Cada palabra era un golpe. Pero ya no me dolían como antes. Algo dentro de mí se había endurecido. Algo se había roto de una manera que ya no podía repararse. Yo cociné todo, dije. Gasté $200 de mi pensión. Estuve despierta toda la noche. Trabajé 18 horas para que esta fiesta fuera perfecta. Y ni siquiera pude sentarme a la mesa. Ni siquiera pude comer un pedazo del pastel que yo hice. ¿Y tú me dices que tengo que aceptarlo? ¿Que tengo que adaptarme? Diego evitó mi mirada. Nadie te pidió que gastaras tanto. Nadie te pidió que cocinaras todo eso. Tú decidiste hacerlo. Y ahora no puedes usar eso como excusa para hacer sentir mal a Lucía en su propio cumpleaños. Ella tiene invitados. Tiene derecho a disfrutar su día sin que tú la hagas sentir culpable por no incluirte en todo. Me quedé mirándolo, buscando en sus ojos algo del niño que había sido.
del niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas, del niño que me decía que yo era la mejor mamá del mundo, del niño que prometió que siempre me cuidaría. Pero ese niño ya no estaba ahí. Vete, le dije. Vuelve a tu fiesta. Mamá, no seas así. No te pongas dramática. Esto no es tan grave como lo estás haciendo parecer. Mañana todo se va a olvidar. Verás que sí. Solo necesitas calmarte un poco. Tal vez deberías irte a tu cuarto. Descansar. Has trabajado mucho hoy. Estás cansada. Y cuando uno está cansado, todo se ve peor de lo que realmente es. No dije nada más. Solo lo miré hasta que él se dio la vuelta y salió de la cocina. Me quedé sola, rodeada del desorden de la fiesta. Los platos sucios apilados en el fregadero, las ollas vacías sobre la estufa, las migajas en el piso, las manchas en el mantel. Todo el trabajo de 18 horas reducido a basura que yo tendría que limpiar mañana. Miré el reloj. Eran las 10:30 de la noche. Las risas del comedor seguían. La fiesta continuaba. Y yo estaba aquí, en mi propia cocina, sintiéndome como una extraña. Tomé mi taza favorita del estante. La taza azul con flores blancas que Roberto me había regalado en nuestro primer aniversario. Era lo único que Lucía no había tirado. Probablemente porque nunca la había visto. Yo la escondía en la parte de atrás del gabinete. Me serví agua. Me senté en el banquito junto a la ventana. Y por primera vez en toda la noche, lloré. Lloré en silencio. Sin sollozos. Sin ruido. Solo lágrimas que caían sobre mi regazo y se perdían en la tela del delantal. Los días después de la fiesta fueron extraños. Todos actuaban como si nada hubiera pasado. Como si esa noche no hubiera existido. Lucía me hablaba con normalidad. Me pedía que cocinara, que lavara, que limpiara. Diego llegaba del trabajo y me daba un beso en la frente como siempre. Nadie mencionó lo que había ocurrido. Nadie se disculpó. Y yo tampoco dije nada. Seguí con mi rutina. Me levantaba temprano. Preparaba el desayuno. Limpiaba la casa. Hacía la comida. Lavaba la ropa. Como siempre. Pero algo había cambiado dentro de mí. Algo se había roto esa noche y no sabía si podía volver a armarse. Una semana después de la fiesta, Lucía llegó con una noticia. Ofelia, tengo que decirte algo, me dijo una tarde mientras yo estaba doblando ropa en la sala. Mis papás van a venir a quedarse con nosotros unos días. Mi mamá necesita un tratamiento médico en la ciudad y van a estar aquí como 2 semanas. Les voy a dar tu cuarto. Tiene el espacio perfecto y está cerca del baño. Tú puedes dormir en el sofá. O si prefieres, puedes poner un colchón en el cuarto de lavado. Lo que te sea más cómodo. Me quedé con una toalla en las manos. Mirándola. Procesando lo que acababa de decir. Mi cuarto. El único espacio que me quedaba en esta casa. El único lugar donde podía cerrar la puerta y estar sola. Y ahora me lo estaban quitando. ¿Cuándo llegan?, pregunté. Pasado mañana. Así que necesito que saques todas tus cosas hoy o mañana. Voy a limpiar bien el cuarto y cambiar las sábanas. Quiero que esté perfecto para ellos. Mi mamá es muy delicada con esas cosas. Ya sabes cómo son las mamás. Siempre quieren que todo esté impecable. Sí, sabía cómo son las mamás. Porque yo era una. Pero nadie parecía recordarlo. Esa tarde subí a mi cuarto. Miré alrededor. La cama pequeña donde había dormido el último año. El closet angosto donde apenas cabía mi ropa. La ventana chica que daba al patio trasero. No era mucho. Pero era mío. Empecé a sacar mis cosas. La ropa. Los zapatos. Las pocas fotos que tenía en una caja. El rosario que había sido de mi madre. Los libros viejos que me gustaba leer por las noches. Lo amontoné todo en el cuarto de lavado. Un espacio todavía más pequeño que olía a detergente y humedad. Ahí, entre la lavadora y las escobas, puse un colchón viejo que encontré en el garaje. Ese iba a ser mi nuevo cuarto. Los padres de Lucía llegaron 2 días después. Eran personas mayores, como yo. El señor Arturo tenía 70 años. La señora Hortensia, 68.
Llegaron con 4 maletas grandes y muchas bolsas. Lucía los recibió con abrazos y besos. Los instaló en mi antiguo cuarto. Les preparó té. Les puso música. Los trató como reyes. Yo los saludé desde la cocina. Me presenté. Ellos apenas me miraron. Un movimiento de cabeza. Una sonrisa forzada. Y nada más. Esa noche, Lucía cocinó. Por primera vez en meses, ella cocinó. Hizo pollo al horno con papas. Nada especial. Pero lo hizo para sus padres. Puso la mesa bonita. Sacó los platos buenos. Encendió velas. Yo estaba en la cocina lavando unos trastes cuando escuché que empezaban a cenar. Esperé a que me llamaran. Esperé a que dijeran algo. Pero nadie lo hizo. Me asomé al comedor. Estaban los 4 sentados. Diego, Lucía y sus padres. Comiendo. Hablando. Riendo. No había un lugar para mí en la mesa. Volví a la cocina. Saqué un plato. Me serví lo que había quedado en la olla. Me senté en el banquito junto a la ventana. Comí sola. En silencio. Mirando la oscuridad afuera. Los días siguientes fueron iguales. Yo cocinaba el desayuno. Limpiaba. Lavaba la ropa de todos, incluyendo la de los padres de Lucía. Pero a la hora de comer, ellos se sentaban juntos. Los 4. Como una familia. Y yo comía después. Sola. Con lo que quedaba. Una mañana, la señora Hortensia entró a la cocina mientras yo estaba preparando el almuerzo. Disculpa, me dijo. ¿Podrías lavar esta blusa a mano? Es delicada. No quiero que se arruine en la lavadora. Y cuando la planches, por favor ten cuidado. Es de seda. Se plancha con temperatura baja. Me quedé mirándola. Me estaba dando órdenes. En mi casa. Como si yo fuera la empleada. Claro, dije. Gracias. Ah, y otra cosa. ¿Podrías hacer sopa de verduras para el almuerzo? A Arturo le gusta mucho la sopa. Pero sin mucha sal. Él tiene presión alta. Tienes que cuidar esas cosas cuando cocinas para personas mayores. Uno ya no puede comer cualquier cosa a nuestra edad. Asentí. Ella salió de la cocina. Yo me quedé ahí, con la blusa de seda en las manos. Personas mayores. Como si ella y yo no tuviéramos casi la misma edad. Como si yo no supiera lo que es cuidar la salud. Como si yo fuera diferente. Inferior. Esa tarde, mientras lavaba su blusa a mano, escuché voces en la sala. Me acerqué un poco. No quería espiar. Pero las voces eran fuertes. Era el señor Arturo hablando con Diego. Tu mamá parece una mujer trabajadora, decía. Se nota que sabe hacer las cosas de la casa. Lucía nos contó que ella se encarga de todo. Debe ser un alivio para ustedes tener esa ayuda. Contratar a alguien de tiempo completo para cocinar y limpiar saldría carísimo. Están ahorrando mucho dinero así. Hubo un silencio. Esperé que Diego dijera algo. Que aclarara. Que explicara que yo no era la ayuda. Que yo era su madre. Que esta era mi casa. Pero lo único que escuché fue su risa incómoda. Sí, es muy útil tenerla aquí, dijo Diego. Útil. Esa palabra quedó flotando en el aire. Útil. Me alejé de la sala. Volví a la cocina. Terminé de lavar la blusa. La colgué a secar. Empecé a picar las verduras para la sopa. Las manos me temblaban. El cuchillo resbalaba. Tuve que detenerme. Respirar. Contarme que no pasaba nada. Que todo estaba bien. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Los padres de Lucía se quedaron las 2 semanas completas. Y en esas 2 semanas, yo dejé de existir como persona. Me convertí en un fantasma. En una sombra que cocinaba, limpiaba y lavaba, pero que no tenía voz. Que no tenía opinión. Que no tenía lugar en la mesa. Dormía en el cuarto de lavado. En ese colchón viejo sobre el piso de cemento. El olor a detergente me daba dolor de cabeza. El ruido de las tuberías no me dejaba dormir. Me despertaba a las 5 de la mañana porque alguien jalaba la cadena del baño y el agua corría por las tuberías que pasaban junto a mi cabeza. Pero no me quejé. Porque si me quejaba, si decía algo,
Seguramente me dirían que era dramática, que era exagerada, que estaba haciéndome la víctima. Una noche, no pude dormir. Eran las 2 de la madrugada. El colchón era incómodo. El cuarto estaba frío. Me levanté. Fui a la cocina. Me preparé un té. Me senté junto a la ventana, mirando la casa de Carmen. Sus luces estaban apagadas. Ella estaba durmiendo, tranquila en su cama, en su casa, sin nadie que la hiciera sentir invisible. Tomé mi té despacio. El líquido caliente me reconfortaba. Era lo único que me hacía sentir algo parecido a la paz. Escuché pasos. Me volteé. Era Diego. Venía en pijama, con cara de sueño. «¿Qué haces despierta?», me preguntó. No podía dormir. Se sirvió un vaso de agua. Se sentó frente a mí. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo. Su tono era serio. «Lucía y yo hemos estado pensando. Esto de vivir todos juntos está siendo complicado. Hay mucha gente en la casa. Mucho movimiento. Y tú te ves cansada. Estresada. Tal vez sería mejor si buscaras un lugar más tranquilo. Un departamento pequeño. Solo para ti. Donde puedas estar en paz». Lo miré sin entender. «¿Me estás pidiendo que me vaya de mi casa?», pregunté. «No es eso, mamá. No lo veas así. Es solo que pensamos que tal vez estarías mejor en un lugar propio. Donde no tengas que estar cuidando de nosotros. Donde puedas descansar. Ya trabajaste mucho en tu vida. Te mereces un poco de tranquilidad. Nosotros te ayudaríamos con la renta. Te daríamos algo cada mes. No te vamos a dejar sola. Pero aquí, con tanta gente, con tantas responsabilidades, te estás agotando». Dejé la taza sobre la mesa. Las manos me temblaban tanto que tenía miedo de que se me cayera. «Esta es mi casa, Diego», dije. «Yo la compré. Yo la pagué. Yo la levanté cuando nadie me ayudó. Después de que tu papá murió. Cuando todos decían que no iba a poder sola. Esta casa es mía». «Lo sé, mamá. Y nadie está diciendo lo contrario. Pero las cosas cambiaron. Ahora somos más. Y la casa se siente chica. Lucía necesita espacio. Sus papás vienen seguido. Vamos a tener visitas más frecuentes. Y tú no puedes seguir durmiendo en el cuarto de lavado. Eso no es justo para ti. Por eso pensamos que lo mejor sería que tuvieras tu propio lugar. Un lugar donde seas feliz. Donde no tengas que estar haciendo cosas para los demás todo el tiempo». Me quedé callada, mirándolo, buscando alguna señal de que estaba bromeando, de que esto era una pesadilla y que iba a despertar. Pero no era una pesadilla. Era real. Mi hijo me estaba pidiendo que me fuera de mi propia casa. «No me voy a ir», dije finalmente. «Esta es mi casa. Y me voy a quedar». Diego suspiró. «Mamá, no seas terca. Piénsalo. De verdad piénsalo. ¿Qué futuro tienes aquí? ¿Vas a seguir cocinando y limpiando para todos? ¿Vas a seguir durmiendo en un cuarto de lavado? ¿Vas a seguir siendo invisible? Porque eso es lo que eres ahora. Invisible. Y no es culpa de nadie. Es solo que las dinámicas cambiaron. La vida cambió. Y tú te tienes que adaptar o vas a seguir sufriendo». Me levanté. No podía seguir escuchando. «Me voy a dormir», dije. «Mamá, por favor. Solo piénsalo». No respondí. Caminé hacia el cuarto de lavado. Cerré la puerta. Me acosté en el colchón viejo. Y lloré. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Me levantaba cada mañana sin saber para qué. Cocinaba sin ganas. Limpiaba en automático. Todo lo hacía como un robot. Sin pensar. Sin sentir. Diego y Lucía empezaron a presionarme más. Dejaban folletos de departamentos en renta sobre la mesa de la cocina. Hablaban en voz alta sobre lo bonito que sería que yo tuviera mi propio espacio. Lo tranquilo. Lo cómodo. Como si me estuvieran haciendo un favor. Una tarde, estaba lavando los platos cuando escuché la puerta. Era Carmen. Hacía semanas que no venía. Lucía le había dejado claro que las visitas tenían que avisar antes.
que no podía llegar gente así como así. Pero Carmen tocó la puerta y entró como siempre lo había hecho. Ofelia me llamó desde la entrada. Salí de la cocina. Tenía el delantal mojado, las manos rojas de tanto fregar. Carmen, dije. Y al verla, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Las lágrimas empezaron a salir sin que pudiera detenerlas. Carmen se acercó. Me abrazó. Y yo me derrumbé en sus brazos como una niña. ¿Qué está pasando aquí?, me preguntó. Hace semanas que no te veo. Toqué varias veces y nadie me abrió. Te llamé y no contestaste. Estaba preocupada. No podía hablar. Solo lloraba. Carmen me llevó a la cocina. Me sentó. Se sentó frente a mí. Cuéntame todo, dijo. Y le conté. Le conté de la fiesta, de la humillación, del cuarto de lavado, de los padres de Lucía, de Diego pidiéndome que me fuera. Le conté todo mientras las lágrimas no paraban de caer. Carmen me escuchaba en silencio. Su rostro se iba endureciendo con cada palabra. Cuando terminé, ella tomó mis manos entre las suyas. Ofelia, esto no está bien, dijo. Esto es abuso. ¿No lo ves? Te están maltratando en tu propia casa. Te están haciendo creer que tú eres el problema. Pero no lo eres. Ellos son el problema. Y tú tienes que hacer algo antes de que te quiten todo. Antes de que te quiten hasta la dignidad. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Es mi hijo, Carmen. Es lo único que tengo. No. Ofelia. Tú tienes más que eso. Tienes esta casa. Tienes tu vida. Tienes tu valor. Y si tu hijo no puede ver eso, entonces él es el que te perdió a ti. No al revés. Tienes que defenderte. Tienes que poner límites. Porque si no lo haces, ellos van a seguir pisoteándote hasta que no quede nada de ti. Sus palabras se clavaron en mi pecho. Tenía razón. Lo sabía. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. No sé si puedo, dije. Sí puedes. Yo te conozco, Ofelia. Criaste a un hijo sola. Levantaste esta casa con tus propias manos. Sobreviviste a cosas que habrían roto a cualquiera. Tienes fuerza. Solo la has olvidado. Pero sigue ahí. Adentro. Esperando a que la saques. Me quedé mirándola. Sus ojos estaban llenos de convicción. De certeza. Como si pudiera ver algo en mí que yo ya no veía. ¿Y si me quedo sola?, pregunté. ¿Y si Diego se va y nunca vuelve? Entonces te quedas sola, dijo Carmen. Pero sola con dignidad es mejor que acompañada con humillación. Créeme. Lo sé. Yo estoy sola. Y hay días difíciles. Hay días en que extraño tener a alguien. Pero nunca me han tratado como basura en mi propia casa. Nunca me han hecho sentir que no valgo nada. Y eso, Ofelia, eso no tiene precio. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Carmen daban vueltas en mi cabeza. Una y otra vez. Tenía razón. Lo sabía. Pero el miedo era más fuerte. El miedo a quedarme sola. El miedo a perder a Diego. El miedo a no tener a nadie. Pero había otro miedo. Un miedo más profundo. El miedo a seguir viviendo así. Como un fantasma. Como alguien que solo existe para servir. Para complacer. Para desaparecer. ¿Qué vida era esa? A la mañana siguiente, me levanté diferente. No sabía qué iba a hacer. Pero sabía que algo tenía que cambiar. Preparé el desayuno como siempre. Pero cuando Diego y Lucía bajaron, no les serví. Puse la comida en la mesa y me senté. Por primera vez en meses, me senté en la mesa con ellos. Lucía me miró sorprendida. ¿Qué haces?, me preguntó. Voy a desayunar, dije. Pero ya desayunaste, ¿no? Siempre desayunas antes que nosotros. Hoy quiero desayunar con ustedes. Hubo un silencio incómodo. Diego miró su plato. Lucía frunció el ceño. Pero no dijeron nada. Se sirvieron. Comieron. Yo también. Fue un desayuno silencioso. Tenso. Pero yo estaba ahí. En mi mesa. En mi casa. Después del desayuno, Lucía se fue al trabajo. Diego también.
Yo me quedé sola. Miré la casa. Miré todo lo que me habían quitado. Y algo dentro de mí empezó a despertar. Fui al garaje. Busqué mi mecedora. La que Roberto me había regalado. Estaba cubierta de polvo. La limpié. La cargué hasta la sala. La puse donde siempre había estado. Lucía podía tener su sofá nuevo. Pero mi mecedora iba a estar ahí también. Fui a mi antiguo cuarto. El que ahora usaban los padres de Lucía. Toqué la puerta. La señora Hortensia abrió. ¿Sí? Me dijo. Disculpe, señora. Sus 2 semanas ya se cumplieron. Necesito que dejen el cuarto. Hoy. Se quedó mirándome. Sorprendida. ¿Cómo dices? Este es mi cuarto. Ustedes vinieron por 2 semanas. Ya pasaron. Necesito que se vayan o que busquen otro lugar para dormir. Pero yo vuelvo a mi cuarto hoy. Y Lucía sabe esto. Esta es mi casa. No necesito su permiso. Cerré la puerta. Me fui. El corazón me latía fuerte. Las manos me temblaban. Pero lo había hecho. Había puesto un límite. Cuando Lucía llegó esa tarde, estaba furiosa. ¿Cómo te atreves?, me gritó. ¿Cómo te atreves a echar a mis papás? No los eché. Les pedí mi cuarto de vuelta. Pueden quedarse, pero no en mi cuarto. Esta no es solo tu casa, Ofelia. Aquí vivimos todos. Me quedé mirándola. Y por primera vez, no bajé la vista. Tienes razón, dije. Aquí vivimos todos. Pero esta casa es mía. Y yo también tengo derecho a tener mi propio espacio. A sentarme en mi propia mesa. A existir. Y si no te gusta, tú sabes dónde está la puerta. Lucía se quedó callada. Diego también. Ninguno esperaba eso de mí. Esa noche dormí en mi cuarto. En mi cama. Por primera vez en semanas. Y aunque el silencio en la casa era tenso, aunque sabía que esto apenas empezaba, me sentí diferente. Me sentí viva. Los días que siguieron fueron una guerra silenciosa. Lucía no me hablaba. Cuando yo entraba a un cuarto, ella salía. Diego intentaba mediar, pero yo ya no lo escuchaba. Había encontrado algo que creía perdido. Mi voz. Mi dignidad. Y no iba a soltarla de nuevo. Los padres de Lucía se fueron al día siguiente. Se fueron molestos, sin despedirse, murmurando cosas que no alcancé a escuchar. Y no me importó. Lucía empezó a cocinar sus propias comidas. A lavar su propia ropa. Como si quisiera demostrarme que no me necesitaba. Y yo la dejaba. Cocinaba para mí. Limpiaba solo mis cosas. Me ocupaba de mi espacio. La casa se sentía dividida. Pero al menos yo ya no era invisible. Una noche, 2 semanas después, Lucía llegó con una idea. Ofelia, necesitamos hablar, me dijo. Diego estaba a su lado. Los dos se veían serios. Hemos pensado mucho sobre esta situación. Sobre cómo hacer que funcione para todos. Y creemos que la mejor solución es que vendas la casa. Que la vendamos. Y con ese dinero, cada uno compra algo. Tú te compras un departamento pequeño. Nosotros nos compramos el nuestro. Y todos felices. Así ya no hay conflictos. Ya no hay problemas. Cada quien en su espacio. Me quedé mirándola. Luego miré a Diego. Esperando que él dijera algo. Que dijera que era una locura. Que esta era mi casa y que nadie iba a venderla. Pero Diego solo asentía. Tiene sentido, mamá, dijo. Piénsalo. Con lo que vale esta casa, te alcanza para comprarte algo bonito. Algo solo para ti. Y nosotros también podríamos empezar de cero. Sin deudas. Sin presiones. Sería lo mejor para todos. Una solución donde todos ganamos. No, dije. La palabra salió firme. Clara. Sin dudas. Mamá, sé razonable. No puedes ser tan egoísta. Piensa en nosotros también. En nuestro futuro. Nosotros queremos formar una familia. Tener hijos. Y no podemos hacerlo aquí. No así. Necesitamos nuestro propio espacio. Y tú también. Esto sería bueno para ti.
Para todos. Solo tienes que firmar los papeles y ya. Todo se arregla. Todos contentos. Esta casa no se vende, dije. Es lo único que me queda de tu padre. Es lo único que construí con mis propias manos. No voy a venderla. Nunca. Lucía dio un paso adelante. Su rostro estaba rojo de rabia. ¿Sabes qué, Ofelia? Estoy harta de ti. Estoy harta de tus dramas. De tu victimización. De tu actitud. Llegas a los 60 y pico de años y crees que el mundo te debe algo. Que todos tenemos que estar agradeciéndote por lo que hiciste hace 30 años. Pues no. Ya pasó. Ya fue. Esa época se acabó. Ahora somos nosotros los que trabajamos. Los que pagamos las cuentas. Los que mantenemos esta casa de pie. Y tú solo estorbas. Solo ocupas espacio. Solo nos haces la vida imposible con tus caprichos de vieja amargada. Cada palabra era una bofetada. Pero ya no me dolían como antes. Porque ahora las veía claras. Veía la verdad detrás de cada una. Si tanto les molesto, dije con calma. Ustedes saben dónde está la puerta. Nadie los obligó a quedarse. Nadie los está reteniendo. Esta es mi casa. Y si no les gusta, se van. Pero yo me quedo. Lucía se rió. Una risa amarga. Cruel. ¿Tu casa? Por favor. Esta casa ya no es tuya. Tú no pagas nada. Nosotros pagamos todo. La luz. El agua. El gas. El internet. Todo. Tú solo vives aquí de gratis. Así que no vengas a hacerte la dueña cuando hace meses que no aportas nada. Si no fuera por nosotros, ya te habrían cortado todos los servicios. Estarías viviendo en la oscuridad, sin agua, sin nada. Así que un poco de gratitud no te vendría mal. Diego no dijo nada. Solo miraba el piso, dejando que su esposa me destrozara con palabras. Sin defenderme. Sin protegerme. Mañana, continuó Lucía, voy a traer a un agente de bienes raíces. Va a tasar la casa. Va a ver cuánto vale. Y vamos a empezar el proceso de venta. Con o sin tu permiso. Porque legalmente, si Diego vive aquí, él también tiene derechos. Así que o cooperas y esto se hace fácil, o lo hacemos difícil. Pero se va a hacer. De una forma u otra. Se dio la vuelta y se fue. Diego me miró un momento. Había algo en sus ojos. Algo parecido a la culpa. Pero no fue suficiente para hacerlo hablar. Para hacerlo defenderme. Se fue detrás de ella. Me quedé sola en la sala. Rodeada de silencio. Rodeada de las paredes que yo misma había pintado. Del piso que yo misma había limpiado 1000 veces. De los recuerdos de toda una vida. No iba a dejar que me quitaran esto. No iba a permitirlo. Esa noche llamé a Carmen. Le conté todo. Ella llegó en 20 minutos. Ofelia, tienes que actuar ya, me dijo. Antes de que sea demasiado tarde. Tienes que hablar con un abogado. Tienes que proteger tu casa. Esta casa está a tu nombre, ¿verdad? Sí. Solo a mi nombre. Entonces ellos no pueden venderla sin tu consentimiento. No importa lo que digan. No importa que paguen los servicios. La casa es tuya. Pero tienes que asegurarte. Tienes que poner todo en orden antes de que intenten algo. Hay gente que falsifica firmas. Gente que hace cosas horribles por dinero. Y por lo que me cuentas, Lucía es capaz de cualquier cosa. Tenía razón. Lo sabía. Al día siguiente, mientras Lucía y Diego estaban trabajando, salí. Fui al centro. Busqué un abogado. Le conté mi situación. Él me explicó mis derechos. Me dijo que la casa era mía. Que nadie podía obligarme a venderla. Que nadie podía echarme. Me ayudó a preparar documentos. A proteger mi propiedad. Cuando volví a casa, me sentía diferente. Más fuerte. Más segura. Esa tarde, tal como había dicho, Lucía llegó con un hombre. Un agente de bienes raíces. Traía su portafolio. Su sonrisa profesional. Ofelia, él es el señor Manuel Gallás, dijo Lucía. Va a ver la casa. Va a tomar fotos. Va a hacer la tasación.
No, dije. No va a hacer nada de eso. Porque esta casa no está en venta. Mamá, no empieces, dijo Diego. Ya hablamos de esto. Y yo ya dije que no. Esta casa es mía. Solo mía. Y no se vende. Señor Gallás, le agradezco que haya venido, pero no va a ser necesario. Puede irse. El hombre miró a Lucía. Luego a Diego. Confundido. ¿La casa no está a nombre de ustedes?, preguntó. Está a nombre de ella, admitió Lucía entre dientes. Pero ella está de acuerdo. Solo que a veces se confunde un poco. Es mayor. Ya sabe cómo es. No estoy confundida, dije con firmeza. Estoy perfectamente lúcida. Y le estoy diciendo que esta casa no se vende. No ahora. No nunca. Así que puede irse. El señor Gallás miró su portafolio. Se aclaró la garganta. Bueno, si la propietaria no está de acuerdo, yo no puedo hacer nada. Lo siento. No puedo trabajar en una propiedad sin el consentimiento del dueño. Es ilegal. Así que creo que es mejor que me vaya. Que resuelvan esto entre ustedes primero. Se fue. Lucía estaba furiosa. Sus ojos echaban fuego. ¿Qué hiciste?, me preguntó. Proteger lo que es mío. Esto no se va a quedar así, Ofelia. Te lo juro. Vas a arrepentirte de esto. Vas a ver lo que es quedarte sola. Sin nadie. Sin nada. Porque eso es lo que va a pasar. Diego y yo nos vamos a ir. Y te vas a quedar aquí. Sola. En esta casa vacía. Sin familia. Sin nadie que te visite. Sin nadie que te quiera. ¿Es eso lo que quieres? ¿Morir sola? La miré a los ojos. Sin miedo. Sin dudas. Si eso significa mantener mi dignidad, dije. Entonces sí. Prefiero morir sola. Las semanas que siguieron fueron las más tensas de mi vida. Diego y Lucía dejaron de hablarme por completo. Entraban y salían de la casa como si yo no existiera. Comían fuera. Llegaban tarde. Se encerraban en su cuarto. La casa estaba llena de gente, pero yo nunca me había sentido tan sola. Pero era una soledad diferente. No era la soledad de sentirme invisible. Era la soledad de haberme elegido a mí misma. Y eso, de alguna manera extraña, me daba paz. Carmen venía a visitarme todos los días. Tomábamos café. Hablábamos. Ella me recordaba que había hecho lo correcto. Que tenía derecho a defender lo que era mío. Una noche, 3 semanas después de todo esto, escuché a Diego y Lucía discutir en su cuarto. Las paredes eran delgadas. Podía escuchar cada palabra. Ya no aguanto más, decía Lucía. No puedo vivir así. Con ella aquí. Mirándonos. Juzgándonos. Como si fuéramos los malos. Cuando lo único que hemos hecho es intentar construir una vida. Ella es la que está arruinando todo con su terquedad. Con su egoísmo. Necesito que tomes una decisión, Diego. O ella o yo. Porque yo no puedo seguir así. No voy a seguir viviendo en una casa donde no soy bienvenida. Donde me tratan como una intrusa. Lucía, es mi madre, dijo Diego. Su voz sonaba cansada. Derrotada. Y yo soy tu esposa. ¿Qué soy yo para ti? ¿No importo? ¿Mi felicidad no cuenta? Llevamos años viviendo aquí. Años aguantando. Años esperando que ella entrara en razón. Pero no lo va a hacer. Ella va a seguir aferrada a esta casa hasta que se muera. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Nosotros seguimos aquí? ¿Sin poder hacer nuestra vida? ¿Sin poder tener hijos porque no tenemos espacio? ¿Sin poder respirar porque ella está siempre ahí, controlando todo? Hubo un silencio largo. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Diego finalmente. Que tomes una decisión. Que elijas. Ella o yo. Porque yo ya no puedo más. Me voy, Diego. Con o sin ti. Pero me voy. Ya encontré un departamento. Pequeño, pero es nuestro. O será mío si tú decides quedarte aquí con tu madre. Pero yo me voy. Esta semana. Y necesito saber si vienes conmigo o si te quedas. El silencio que siguió fue peor que cualquier palabra. Al día siguiente,
Diego vino a hablar conmigo. Era sábado por la mañana. Yo estaba regando las plantas del jardín. Las mismas plantas que había cuidado durante años. Las rosas. El limonero. Todo lo que había crecido conmigo en esta casa. Mamá dijo. Se veía cansado. Tenía ojeras. Se notaba que no había dormido bien. Sí. Lucía y yo nos vamos. Encontramos un departamento. Nos mudamos el próximo fin de semana. Dejé de regar. Me quedé mirándolo. Está bien, dije. ¿Está bien?, preguntó sorprendido. Como si esperara que yo le rogara que se quedara. Que llorara. Que le suplicara. Sí. Es tu decisión. Tu vida. Si crees que es lo mejor, entonces está bien. Diego se pasó la mano por el cabello. Ese gesto que hacía cuando estaba nervioso. Mamá, yo no quiero que las cosas terminen así entre nosotros. Eres mi madre. Te quiero. Pero Lucía es mi esposa. Y tengo que pensar en mi matrimonio. En mi futuro. No puedo seguir viviendo aquí. No así. Necesito construir mi propia vida. ¿Lo entiendes? Sí. Lo entiendo. Voy a seguir visitándote. Voy a llamarte. No es que te esté abandonando. Solo necesito mi propio espacio. Eso es todo. Asentí. Sabía que era mentira. Sabía que una vez que se fueran, las visitas se volverían cada vez menos frecuentes. Las llamadas más cortas. Hasta que un día dejarían de venir por completo. Lo sabía. Pero no dije nada. Está bien, hijo, dije. Te deseo lo mejor. Se acercó y me abrazó. Fue un abrazo incómodo. Rápido. Como si quisiera terminar con eso cuanto antes. Te quiero, mamá, dijo. Yo también te quiero. Se fue. Yo volví a regar mis plantas. Las lágrimas caían, pero no las detuve. Las dejé caer sobre la tierra. Sobre las raíces de las flores que tanto había cuidado. La semana siguiente fue un caos. Diego y Lucía empacaron todas sus cosas. Cajas y más cajas. Sacaron muebles. La casa se veía vacía. Desnuda. El día que se fueron, Lucía no se despidió. Simplemente subió a la camioneta que habían rentado y se fue. Diego se quedó un momento en la puerta. Adiós, mamá, dijo. Adiós, hijo. Se fue. Vi la camioneta alejarse por la calle. Hasta que desapareció en la esquina. Me quedé en la puerta. Mirando la calle vacía. Escuchando el silencio. Entonces cerré la puerta. Volteé. Miré mi casa. Estaba vacía. Pero era mía. Caminé por la sala. Por la cocina. Por los cuartos. Todo estaba en silencio. Pero no era un silencio triste. Era un silencio limpio. Nuevo. Me senté en mi mecedora. La que Roberto me había regalado. La que había recuperado del garaje. Me meció despacio. Mirando por la ventana. Carmen tocó la puerta una hora después. Traía pan dulce y café. ¿Cómo estás?, me preguntó. Bien, dije. Y era verdad. Se fueron. Sí, se fueron. ¿Y cómo te sientes? Me quedé pensando. ¿Cómo me sentía? Libre, dije finalmente. Me siento libre. Carmen sonrió. Me abrazó. Lo lograste, Ofelia. Recuperaste tu casa. Recuperaste tu vida. Pasaron los días. Diego no llamó. No vino. Nada. Yo seguí con mi rutina. Pero ahora era diferente. Cocinaba lo que yo quería. Veía lo que yo quería en la televisión. Me sentaba donde yo quería. Dormía en mi cama sin preocuparme por hacer ruido. La casa era mía de nuevo. Un mes después, recibí una llamada. Era Diego. Mamá, necesito hablar contigo, dijo. Su voz sonaba tensa. ¿Qué pasa? Lucía está embarazada. Vamos a tener un bebé. Y bueno, el departamento donde estamos es muy caro. La renta es altísima. Y con el bebé en camino, necesitamos ahorrar. Así que pensamos que tal vez podríamos volver. Solo por un tiempo.
hasta que nazca el bebé y juntemos un poco más de dinero. ¿Qué dices? Me quedé callada, mirando por la ventana, mirando mi jardín, mi casa, mi paz. No, dije. ¿Qué? No, Diego. No pueden volver. Esta es mi casa, mi espacio, y lo voy a cuidar. Si necesitan ayuda, busquen otra solución. Pero aquí no. No van a volver a entrar a mi vida para destruirla de nuevo. Mamá, vamos a ser tus nietos. ¿No te importa? Claro que me importa, pero me importo yo también. Y aprendí que no puedo ayudar a nadie si yo misma estoy rota. Así que no. La respuesta es no. Diego se quedó callado. Entiendo, dijo finalmente. Entiendo. Colgó. Y yo me quedé ahí, sentada en mi mecedora, en mi casa, en mi vida. Sabía que esto apenas comenzaba, que vendría la parte más difícil. Pero estaba lista. Los meses que siguieron fueron de silencio. Diego no volvió a llamar. No vino a visitarme. Nada. Era como si yo hubiera dejado de existir para él. Y al principio dolía. Dolía tanto que había noches en que me despertaba llorando, pensando en él, en el niño que había sido, en todas las promesas que me había hecho cuando era pequeño. Pero con el tiempo, el dolor se fue haciendo más pequeño, más manejable, porque entendí algo importante. Había perdido a mi hijo, pero me había recuperado a mí misma. Y eso valía más de lo que nunca imaginé. Carmen seguía viniendo todos los días. Tomábamos café en la cocina. Hablábamos de todo. De la vida. De los recuerdos. De los planes. Ella me ayudó a pintar la cocina. Esta vez elegí el color. Un amarillo suave. Como el que había antes. Como el que Roberto había puesto cuando nos mudamos. Poco a poco, la casa volvió a sentirse mía. Recuperé mi mecedora. Puse mis fotos en las paredes. Saqué el mantel bordado de mi madre y lo usé todos los domingos. Planté nuevas flores en el jardín. Cociné mis recetas favoritas. Vi mis programas. Leí mis libros. Viví. Una tarde, 6 meses después de que Diego se fuera, escuché que tocaban la puerta. Era un sonido tímido. Inseguro. Abrí. Era Diego. Pero no venía solo. Traía a una bebé en brazos. Una niña pequeña envuelta en una cobija rosa. Hola, mamá, dijo. Se veía cansado. Más viejo. Tenía ojeras profundas y la ropa arrugada. Hola, Diego. Esta es Ofelia. Mi hija. Le puse tu nombre. Miré a la bebé. Era hermosa. Tenía los ojos cerrados. Dormía tranquila en los brazos de su padre. Es preciosa, dije. ¿Podemos pasar?, preguntó. Solo un momento. Necesito hablar contigo. Lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala. Él con la bebé en brazos. Yo en mi mecedora. Lucía y yo nos separamos, dijo sin rodeos. Ella se fue. Hace 2 semanas. Dijo que no aguantaba más. Que ser madre era demasiado. Que necesitaba tiempo para ella. Que no estaba lista. Se fue y me dejó sola con la niña. Bueno, solo conmigo. Y yo no sé qué hacer, mamá. No sé cómo cuidar de ella. No sé cómo darle lo que necesita. Trabajo todo el día. No tengo a nadie que me ayude. Y pensé que tal vez tú. Se detuvo. Las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. Pensé que tal vez tú podrías ayudarme. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que fui un mal hijo. Que te traté horrible. Que dejé que Lucía te humillara. Que no te defendí cuando debía hacerlo. Lo sé todo. Y lo siento. Lo siento tanto, mamá. Pero necesito tu ayuda. Esta niña necesita a su abuela. Y yo necesito a mi madre. Lo miré. A mi hijo. Al hombre que me había roto el corazón. Al hombre que me había expulsado de mi propia vida. Parte de mí quería decir que sí. Quería tomar a esa bebé en mis brazos. Quería ayudar. Quería ser la abuela. La madre. La que siempre había sido. Pero otra parte de mí,
la parte que había aprendido a valorarse, la parte que había luchado por recuperar su dignidad, sabía que no podía volver a ese lugar. Diego, dije despacio. Esa niña es hermosa. Y la quiero. Porque es mi nieta. Porque tiene mi sangre. Pero no puedo hacer lo que me estás pidiendo. No puedo volver a ser la que se sacrifica. La que se olvida de sí misma por los demás. Aprendí algo estos meses. Aprendí que yo también importo. Que mi vida también vale. Y que no puedo ayudar a nadie si yo misma estoy rota. Mamá, por favor. Escúchame. No estoy diciendo que no quiero ver a mi nieta. No estoy diciendo que no quiero ser parte de su vida. Pero tiene que ser en mis términos. Con respeto. Con límites. Puedes visitarme. Puedes traerla. Puedo cuidarla algunas horas si lo necesitas. Pero no voy a ser tu salvavidas. No voy a dejar que vuelvas a mi vida para destruirla de nuevo. Si quieres que yo esté aquí, tienes que respetar mi espacio. Mi casa. Mi paz. Diego bajó la vista. Asintió despacio. Lo entiendo, dijo. Tienes razón. En todo. Y lo siento. De verdad lo siento. Lo sé, dije. Y te perdono. Porque eres mi hijo. Y porque la vida es muy corta para guardar rencor. Pero el perdón no significa olvidar. Significa aprender. Y yo aprendí. Aprendí que merezco respeto. Que merezco amor. Que merezco existir. Diego se levantó. Me dio un beso en la frente. Voy a hacerlo mejor, mamá. Te lo prometo. Eso espero. Se fue. Yo me quedé en mi mecedora, mirando por la ventana, sintiendo algo diferente en el pecho. No era dolor. No era tristeza. Era paz. Los días siguieron pasando. Diego empezó a visitarme. Una vez por semana. Traía a la niña. Yo la cargaba. Jugaba con ella. La arrullaba. Pero cuando se iban, yo volvía a mi rutina. A mi vida. A mi espacio. Carmen me visitaba. Otras amigas del vecindario también. Empecé a salir más. A caminar por el parque. A ir al mercado. A vivir sin miedo. Una noche, sentada en mi mecedora, mirando las estrellas por la ventana, pensé en todo lo que había pasado. En la humillación. En el dolor. En la lucha. En la victoria. Y entendí algo. No había ganado porque había echado a alguien. No había ganado porque había peleado. Había ganado porque me había elegido a mí misma. Porque había aprendido que amar a otros no significa dejar de amarme a mí. Porque había entendido que cuidar de otros no significa descuidarme a mí misma. Porque había descubierto que mi vida, mi casa, mi paz, valían tanto como la de cualquier otra persona. Miré alrededor. Mi casa estaba en silencio. Pero era un silencio lleno. Lleno de dignidad. Lleno de respeto. Lleno de amor propio. Me levanté de la mecedora. Fui a la cocina. Me preparé un té. Me senté junto a la ventana. Afuera, la luna brillaba. Las estrellas parpadeaban. La noche estaba tranquila. Y yo también. Por primera vez en años, sentí que estaba exactamente donde debía estar. En mi casa. En mi vida. En mi paz. Había recuperado todo lo que me habían quitado. Pero sobre todo, me había recuperado a mí misma. Y eso era lo único que realmente importaba.